Al oeste de la parte central de Europa está situada la República de Polonia, limitada al norte por el mar Báltico, al oeste por Alemania, al sur por la República Checa y Eslovaquia, y al este por Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Es un territorio rico en historia, codiciado durante siglos por las naciones e imperios vecinos, cambia a través del tiempo de fronteras y banderas. Pero los polacos son luchadores y tenaces y consiguen afirmar su territorio como un estado propio. La República de Polonia, que ingresó en la Unión Europea en el año 2004. Su capital es Varsovia. Poznań, cuna de la nación polaca, situada al oeste del país, a orillas del Barta, cuyas aguas vierten al Oder, el gran río que delimita la actual frontera entre Alemania y Polonia. A solo 300 kilómetros de Varsovia, Poznań se encuentra magníficamente comunicada por su aeropuerto internacional. Y es además uno de los principales nudos ferroviarios del país. Poznań es una de las ciudades más antiguas de Polonia y de esa circunstancia, de esa riqueza histórica y su contraste con la actualidad, surge sin duda el encanto de la ciudad. Su feria de muestras, en permanente movimiento desde el primer cuarto del siglo pasado, es una de las más importantes del país. Pero, como en todas las ciudades, la vida está en su plaza mayor, o plaza del mercado. En ella está el ayuntamiento, y ahora que están a punto de dar las 12 del mediodía, no faltan curiosos que vengan a ver el reloj de la torre. Cuenta la leyenda que el día de la inauguración de la torre, el gobernador mandó dar un banquete. Los carneros que iban a ser sacrificados se le escaparon al matarife y huyeron escaleras arriba hasta llegar a lo más alto, desde donde miraron asustados a los divertidos comensales. El gobernador indultó a los avispados animales y para recordar el evento mandó hacer las réplicas de los cabritos que hoy vemos topándose para dar la hora. Lo que no cuenta la historia es lo que acabaron comiendo en el banquete. La imponente fachada del ayuntamiento llama la atención con sus 3 galerías, decorada con las estatuas de los reyes de Polonia. En el interior está la Sala del Renacimiento, cuya rica decoración preside una estatua del rey Estanislao Augusto Poniatowski, el que fuera último rey de Polonia como nación independiente. Y llama la atención la riqueza de los artesonados de los techos. El ayuntamiento fue construido alrededor de 1550 por el arquitecto italo-polaco Giovanni Battista di Quadro, cuyo talento ha dejado huella en toda la Polonia del siglo XVI. Ante el edificio podemos ver la picota. En ella se exhibía para su vergüenza al reo de un delito menor, pero también servía para, justicia hecha, mostrar al pueblo la cabeza o el cuerpo de un ajusticiado. Más alegre es la fuente de Proserpina, obra de Agustín Sheck en 1765. Proserpina es, como ustedes saben, una bellísima diosa, hija de Júpiter y de Ceres. Se enamoró de ella Plutón, el dios de las profundidades, y la raptó. Júpiter
ordenó a Plutón que devolviera a Proserpina. Pero el amor había hecho ya de las suyas y la diosa consintió en volver a la Tierra, mas solo durante 6 meses. Luego regresaría durante otros 6 meses a las profundidades con su amado. Proserpina es, pues, el símbolo de la primavera. Cuando abandona el Hades, la tierra florece y dan fruto las cosechas. Cuando vuelve con Plutón a las profundidades, comienza en la tierra el otoño y el frío. Con frío o con calor, la plaza del mercado de Poznan es una de las más bellas de Europa. En la ribera derecha del Barta está la isla de la Catedral. Las torres neogóticas que podemos admirar hoy fueron reconstruidas tras la Segunda Guerra Mundial. Estas son las cúpulas de las capillas laterales. La más importante es la Capilla Dorada, edificada alrededor de 1830. La primera catedral prerrománica es del 968. En el brillante interior de la Capilla Dorada están las tumbas de los 2 primeros reyes de Polonia, Mieszko I y Boleslao el Valiente, eternizados por Christian Rauch, el gran escultor alemán. Muy hermoso también es el sepulcro del obispo Benedikt Izbienski, que data de mediados del siglo XVI. La planta de la iglesia tiene 70 metros de longitud. En el altar mayor podemos ver un retablo políptico gótico del siglo XV con las esculturas de la Santísima Virgen, Santa Bárbara y Santa Catalina. Aquí se bautizó el primer rey de Polonia, Mieszko I, que convirtió el país al cristianismo y reinó entre los años 960 y 992. La historia ajetreada de la catedral es como la misma historia del país, simbolizada quizás en esta estatua de la Bamberka que conmemora a los campesinos alemanes católicos que enseñaron a cultivar la tierra a los polacos. Todavía hoy, el traje actual de las campesinas de la zona es el mismo de la Bamberka. En la misma plaza del mercado está el Museo de Instrumentos Musicales, que contiene piezas de indudable valor, como nos cuenta su director, Janusz Jaskulski. Este violín, nos explica, es muy valioso, obra de Marcin Glowicz, de la escuela cracoviana a finales del siglo XVI. También, entre otros instrumentos, podemos ver el clave que Wolfgang Amadeus Mozart llevó consigo en un viaje por Europa en compañía de su padre en 1765. Y uno de los pianos favoritos del gran Federico Chopin, con el que se dice compuso su serie de estudios y algunos de los cantos polacos basados en obras de Adam Mickiewicz, el gran poeta nacional. Esta es una ciudad de contrastes. Por eso no nos sorprende el moderno centro comercial Stary Browar, cuyo nombre traducido significa antigua fábrica de cervezas, porque es lo que es. Se construyó aprovechando el inmenso espacio de la fábrica de cervezas Hager, establecida en el siglo XIX, consiguiendo conjugar con arte y habilidad aquella época y esta que nos toca vivir. En el interior, una arriesgada arquitectura aúna el concepto de centro comercial, de galería de arte y de lugar de ocio.
El Parque Malta es un pulmón verde de la ciudad. En su lago artificial se practican regatas y otros deportes náuticos. Y por sus caminos pueden darse agradables paseos. El Parque Malta, llamado así en honor de la Orden de los Caballeros de Malta, nos parece un buen lugar para despedirnos de Poznan. La lluvia cae sobre Wrocław, la ciudad construida sobre el río Oder, sobre 12 islas conectadas por canales, a la que se ha llamado la Venecia del Norte. Pero la lluvia no impide que la ciudad siga haciendo su vida. Hoy es domingo y en la hermosa Plaza Mayor o Plaza del Mercado, de rancios edificios, nos deleita con su música una banda militar. Los turistas y ciudadanos se divierten viendo cómo se conjuga la música y el deporte, sin miedo a mojarse. Con alegría, incluso reciben la lluvia las pinturas que están ahí desde 1670 en la fachada de la llamada Casa de los Electores. La plaza es la segunda en tamaño de Polonia. Solo la supera la de Cracovia. Y el ayuntamiento, un ejemplo de la arquitectura neogótica de la Europa central. El edificio fue construido a principios del siglo XIV con sucesivas ampliaciones. Junto a él, lanza a los visitantes su humorística mirada de bronce Alexander Fredo, ilustre poeta y autor de comedias muy popular que murió en 1876. Las esculturas de la magnífica balconada se colocaron alrededor de 1870. El ayuntamiento tuvo la suerte de sufrir muy pocos daños durante la Segunda Guerra Mundial, que asoló los tesoros arquitectónicos del país. Pero Wrocław es una ciudad fantasiosa. Por eso parte de su población está formada por gnomos. En la década de 1980, en los muros de las calles, sobre las manchas de pintura con las que las autoridades comunistas cubrían los grafitis contrarios al régimen, comenzaron a aparecer estos dibujos. Y la rebelión de los enanos, como se llamó a la invasión de gnomos, acabó siendo famosa. La isla de la catedral, Ostrów Tumski, fue antiguamente una isla de verdad. Aquí, según la leyenda, fue fundada la ciudad. Hoy a ella nos llevan las torres de la Catedral de San Juan Bautista, que se reflejan en las aguas del río Oder. El edificio es una mezcla de estilos. El presbiterio es del siglo XIII, la basílica del XIV, pero está prácticamente reconstruida porque durante la Guerra Mundial fue destruida casi en sus 3/4 partes. El pórtico y sus columnas fue la parte que sufrió menos daños. Junto a ella está la pequeña iglesia románica de San Gil, la más antigua de Wrocław. Desde las torres de la catedral podemos ver el puente Tumski. Caminando hacia él, damos con la estatua de San Juan Nepomuceno más grande del mundo. Los bajorrelieves de su base narran su historia. Fue el primer santo que recibió martirio por no revelar los secretos de confesión. El puente Tumski, que comunica la isla con la otra ribera del Oder, es hoy el puente del amor, pues los enamorados van a dejar en sus barandas el testimonio del suyo
simbolizado en unos candados cuyas llaves reposan en el fondo del río. El edificio llamado Panorama de Raslavice es una gran mole circular que desde fuera semeja un gigantesco estadio deportivo, pero que es realmente la sede de una curiosa y magnífica pintura. Los artistas Steka y Kosak crearon un enorme mural panorámico de 114 metros de longitud y 15 metros de altura que conmemora el triunfo en 1793 de Tadeusz Kościuszko ante las tropas rusas más numerosas, organizadas y profesionales en la batalla de Raslavice. Kościuszko es uno de los más grandes estrategas polacos. Su vida fue una lucha en pos de la libertad. Estuvo en la Guerra de la Independencia norteamericana, donde llegó a ser general de brigada. Su genio militar fue también reconocido por la Asamblea de la Francia Revolucionaria, que le concedió la ciudadanía honoraria. Murió en 1817, a los 71 años, a consecuencia de una caída del caballo. Y de victoria en victoria, para celebrar el centenario de la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig, la ciudad decide construir un pabellón de exposiciones. El edificio fue diseñado en 1910 por el arquitecto Max Berg, pensando en una sala central con capacidad para 10.000 personas. Utilizó un nuevo material de construcción, el hormigón armado. Los 42 metros de altura del espacio central fueron techados con una cúpula de 65 metros de diámetro, formada por 32 medios arcos de hormigón. La construcción se terminó en 20 meses, siendo inaugurado en mayo de 1913. En aquel momento fue la mayor estructura de hormigón armado levantada en el mundo, y su cúpula la mayor construida desde el Panteón de Roma muchos siglos antes. En 1948, las autoridades comunistas celebraron en este pabellón una conferencia por la paz. Se dice que para esta ocasión, Picasso dibujó su célebre paloma. El año 2006, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Junto al río, como casi todo en Brożuas, está el mercado cubierto, de estilo modernista, construido en 1908. Se construyó para acabar con los mercados al aire libre, y su interior, de hormigón armado y con arcos parabólicos, tiene la forma curiosa de las cuadernas de un barco. De un barco que lleva la bodega repleta de los más deliciosos y coloridos manjares. En 1811, la Escuela Leopoldina de Brożuas se convirtió en universidad. La fachada del edificio principal tiene más de 170 metros de longitud. En él han estudiado alumnos brillantes, entre ellos 8 premios Nobel. Hoy vienen aquí discípulos de todo el mundo, jóvenes con esperanzas de llegar a ser tan importantes como aquellos. Las estatuas de la balconada simbolizan a la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, las 4 virtudes cardinales. Escuché hablar bien de esta universidad, por lo visto hay varios personajes célebres que han estudiado aquí y creo que tiene un buen nivel. Y, en fin, llevamos poquito tiempo, llevamos una semana, pero de momento nos gusta bastante la ciudad, es bastante bonita y, en fin, espero que podamos disfrutar la estancia en los 9 meses que nos quedan y llevar un buen recuerdo para España. La verdad es que me llamó la atención lo que es la situación de la ciudad para viajar. La verdad es que pienso que está bastante bien
Y por supuesto que Polonia es un país barato, que sobra también, la verdad es que viene muy bien. Estoy viviendo una bonita experiencia aquí en Wrocław porque me parece que Polonia es un país a nivel cultural bastante elevado, ¿no? Por su situación en Europa, que puedes mezclarte pues, con gente de muchos sitios diferentes. Yo me estoy mezclando con rusos, kazajstanes y alemanes también. Y elegí Wrocław pues porque también, ya que quería un cambio, pues aquí como se cambia de moneda y el tiempo para mí en invierno será bastante duro, pues me gusta en ese sentido también. Y el polaco es un idioma que suena bonito. El tesoro de la universidad es el Aula Leopoldina, nombrada así en honor del emperador Leopoldo I, fundador de la escuela. Su efigie está rodeada por la laboriosidad, la sabiduría y, en contraste, la discordia y la estupidez. De día, los jóvenes van a clase, pero llega la noche a todas partes y también a Wrocław, para regocijo de turistas que siguen al clásico farolero fotografiando su labor. Y la plaza del mercado cambia de fisonomía. La noche es para el descanso o la diversión. Wrocław, la ciudad que debe su nombre al príncipe Bratislav, es la ciudad de los encuentros, la ciudad en donde se cruzan nacionalidades, culturas y religiones, donde se mezcla la tradición con la modernidad. Donde la noche, sobre el Oder, se llena de colores. Y así dejamos la ciudad de los puentes. Muy cerca encontramos la iglesia protestante de Jábor. Desde el año 2001 está considerada Patrimonio de la Humanidad. Después del Tratado de Westfalia, en 1648, se permitió a los protestantes de Silesia erigir iglesias propias, pero estas debían ser de madera y no podían utilizarse clavos en su construcción. También deberían estar alejadas de las poblaciones. La iglesia de Jábor es de 1655, tiene 43 metros de largo, 14 de ancho y 15 de altura y capacidad para unas 5.000 personas. El púlpito es de 1670, obra de Mateo Knott. Siguiendo nuestro camino nos encontramos la fábrica de cerámica de Boleslaviec, famosa en toda Europa desde hace varios siglos, donde se fabrican esas piezas que los viajeros codician tanto que es difícil ver un turista que salga del país sin una de ellas. Recorriendo este camino, al que dan sombra 300 metros de tilos, llegamos al castillo de Kliskov, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII y que hoy está acondicionado como hotel. Muchas grandes residencias de Silesia cumplen ese amable cometido.
Esta tiene la particularidad de que no olvidan a sus servidores equinos cuando les llega el momento que ha de llegarnos a todos. En sus alrededores podemos encontrar las lápidas que honran a sus mejores caballos. En 1978, la bella ciudad de Cracovia fue declarada Patrimonio de la Humanidad. En el año 1000 ya era sede del obispado y hacia el 1038 fue declarada capital de Polonia. Curiosamente, el primero que da cuenta de ella es un cordobés, un comerciante judío del califato omeya de Córdoba, llamado Ibrahim ibn Yaqub, que viajó por Europa Central por orden del califa a mediados del siglo X. Volvió con un detallado informe que es el primer documento escrito de la ciudad de Cracovia, a la que describe como un importante centro comercial. Cracovia, dice la leyenda, fue fundada en la cueva de un terrible monstruo, el voraz dragón de Babel, al que muchos caballeros habían intentado matar sin conseguirlo, hasta que un joven zapatero valiente y astuto le dio a comer al dragón una oveja rellena de azufre. El monstruo, agobiado por la sed, bebió agua del río Vístula y estalló. Sobre su cueva, el mítico gobernante Cracus puso los cimientos de la ciudad. El Castillo Real de Babel es una de las residencias renacentistas más espléndida de Europa Central. Se construyó entre 1502 y 1536 para Segismundo I, penúltimo de los reyes de la dinastía de los Jagiellon. Es particularmente interesante su precioso patio renacentista del siglo XVI. La Catedral de los Santos Estanislao y Václav de Babel es una de las iglesias más importantes de Polonia. Durante mucho tiempo se coronaba y enterraba a los reyes en ella, y a ella se trajo en 1818 el cuerpo del héroe de Raklawice. También reposan en ella los restos del poeta Adam Mickiewicz. Entre sus muchos altares destaca el dedicado a Jesucristo crucificado. Cracovia no sufrió grandes daños durante las dos guerras mundiales. En 1978, el mismo año en que Karol Wojtyła, obispo de la ciudad, es elegido papa, la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad. En 1364, Casimiro III de Polonia fundó la universidad. Se llama Universidad Jagiellonica porque en el año 1400 el rey Władysław Jagiełło regaló este edificio. Aquí, por este claustro, hace siglos se paseaba un estudiante llamado Copérnico. La plaza del mercado de Cracovia es la más grande de las plazas medievales de Europa. En ella se encuentra el monumento a Adam Mickiewicz, el gran poeta polaco nacido en 1798, cuya obra marca el comienzo del romanticismo en su país. Periódicamente, grupos literarios se reúnen en la plaza para hacer una lectura de su poema épico, Pan Tadeusz, que cuenta la historia de dos familias polacas, enemigas de antaño, que ven como única esperanza de unión el intenso amor que sienten el joven Pan Tadeusz y la bella Zosia. A lo largo de su vida luchó por la independencia de Polonia con respecto a Rusia.
Estuvo exiliado desde 1824 por sus actividades revolucionarias durante su época de estudiante, época en la que se estableció en París, donde libre de la censura rusa pudo publicar su obra. La lonja de paños ocupa el centro de la plaza. Fue fundada en el siglo XII, aunque entonces no era más que unas filas de tenderetes. Su aspecto actual data de la segunda mitad del siglo XIX y hoy se vende aquí artesanía proveniente de todo el país, distinguiéndose especialmente la belleza de piedra semipreciosa del ámbar. La plaza, mercado de flores desde hace 500 años, data de 1257 y con sus 40.000 metros cuadrados es símbolo de la ciudad. Centro de vida donde se mezclan los habitantes, visitantes y turistas. En una de las calles que salen de la plaza, encontramos el Llama Mijalika, un recoleto café modernista con decoración art déco que guarda el sabor de otra época. En la calle Ulika Retoica podemos ver las casas del arquitecto Teodor Tawowski, hombre curioso que supo dotar sus creaciones de imaginación y sentido del humor. Como esta casa, cuyo lema recuerda «Cada hombre es dueño de su propio destino», y que él adornó con la cabeza de un hermoso pollino, por lo que es llamada la Casa del Burro. O la Casa de la Rana Cantora, que recuerda quizás la música que estos animalitos hacen en la ribera del río Vístula. El barrio judío es parte importante de Cracovia. Herida abierta eternamente en un costado de la humanidad, guarda aquí en su cementerio memoria de aquellos hechos que nunca se olvidarán. Tan duros y absurdos que los visitantes colocan sobre las lápidas piedras como homenaje y recuerdo en lugar de flores. Cracovia, testigo de atardeceres y del eterno girar del mundo entre soles y estrellas. Mucho de la comprensión del funcionamiento de ese mundo lo debemos a la ciudad que es nuestro próximo destino, Torun, aunque no sea más que porque en ella nació Nicolás Copérnico, el fundador de la astronomía moderna. Torun fue fundada a orillas del Vístula en 1233 bajo el dominio de los caballeros teutónicos, cuyo recuerdo conservan aún las ruinas de este castillo adosado a sus murallas. No solo Pisa tiene una torre inclinada, esta, más modesta, es símbolo de la ciudad.
Junto al ayuntamiento, los turistas se fotografían ante la estatua del gran científico que demostró que los planetas giran alrededor del Sol. A poca distancia está la casa gótica de impresionante fachada, donde nació Nicolás Copérnico el 19 de febrero de 1473. Hoy es un museo que conserva su despacho de trabajo. Los vestigios de la prosperidad generada por el comercio, especialmente a partir de que en 1280 la ciudad se uniera a la Liga Hanseática, perviven en la distribución del casco antiguo, en el que percibimos los rasgos característicos de las urbes portuarias medievales, como en la Casa de Artus. Otro museo, este de tono más frívolo y alegre, el Museo de las Especias, fábrica de los pierniki, las clásicas galletas de jengibre, no deja de recibir las visitas de los turistas que pasan en él un buen rato. Only one side, okay? Only one side. Better. Okay, thank you. E incluso las galletas llevan el recuerdo de la villa de Torun, la ciudad de los caballeros teutones. Cuenta una leyenda que en una ocasión el Vístula lanzó sobre la ciudad una plaga de ranas que causaba gran estrago. Los habitantes de Torun recurrieron a un mágico violinista que con su música supo reunirlas y hacer que lo siguieran hasta devolverlas a su líquido elemento. Torun, junto al gran Vístula. El Vístula es el eje de Varsovia, que divide la ciudad en dos partes, izquierda y derecha. Varsovia fue la ciudad que más sufrió la Segunda Guerra Mundial. Fue tan castigada que apenas quedaron en pie el 20% de sus edificios. Admirable por eso es el hecho de su reconstrucción. Boleslav II construyó un castillo en un pequeño pueblo de pescadores llamado Varsova. Dice la leyenda que el nombre viene de un pescador llamado Vars, enamorado de una sirena de nombre Zado, que le ordenó fundar el pueblo. Así lo recuerda esta escultura en la plaza del mercado. En la plaza del castillo se alza la columna de Segismundo, el monumento laico más antiguo de Varsovia. Se erigió en 1644. El rey Segismundo Vasa III trasladó en 1596 la capital polaca de Cracovia a Varsovia. En memoria de tal acto, su hijo, Ladislao IV, mandó construir enfrente del castillo real esta columna. El castillo real fue destruido íntegramente por los alemanes en 1944 y reconstruido fiel al original a partir de 1971 con fondos privados y donaciones de la población. En
En él destacan el Salón de los Caballeros, con una magnífica escultura neoclásica de Cronos. La sala de mármol, decorada con mármoles de colores y pinturas murales, donde se pueden ver 22 retratos de los monarcas polacos, entre los que destaca el de Stanislao Augusto Poniatowski, último rey de Polonia. Y la sala Canaletto, cuyas paredes están decoradas con escenas de Varsovia, pintadas por este artista italiano en el siglo XVIII. Muchos de sus cuadros se han usado para la reconstrucción del centro histórico de la ciudad. De la plaza sale el Camino Real, en el que se hallan algunos de los edificios más representativos de Varsovia, como el Palacio Presidencial, con una estatua de Poniatowski. El legendario Hotel Bristol, en el que se han alojado personajes históricos como John Fitzgerald Kennedy, o artistas como Tina Turner o José Carreras. La iglesia de San José, donde Chopin tocaba el órgano. El Palacio Teskiewicz, cuya entrada principal se encuentra bajo un balcón que sujetan con esfuerzo titánico 4 atlantes. La Sociedad Científica Varsoviana, velada por una estatua de Copérnico, que parece mirar con envidia la vida de la calle. No es de extrañar, porque en ella están varias de las mejores pastelerías de la ciudad. Pero lo más sorprendente de Varsovia es el contraste entre tradición y modernidad. Saliendo por la estación de metro Centrum, nos encontramos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia. Fue construido en los años 50 como un regalo de las naciones de la URSS al pueblo de Varsovia. Conocido por su abreviatura de Pekin, Pallas Kultury y Nauki, contiene sedes de bancos, empresas, museos y hasta 3 teatros. Pero su mayor atractivo reside en el mirador, donde desde una altura de 114 metros se tienen hermosas vistas de la ciudad. El Centro Copérnico de la Ciencia está concebido como un lugar lúdico, donde a través de juegos y curiosidades, la gente joven y hasta los muy niños aprenden a sentir interés por la ciencia. Es uno de los mayores centros de divulgación científica de Europa, con más de 20.000 metros cuadrados. Cuenta con 6 salas llenas de divertidos experimentos para ver y comprender cómo influye la ciencia en nuestra vida diaria. La biblioteca de la universidad, vanguardista construcción, con su fachada de vivos colores,
así como su entrada de azulado cristal transparente, es un hermoso edificio. Fue construida sobre la antigua en 1999 por medio de un concurso en el que una de las condiciones era que una gran parte de las colecciones fuera de acceso libre. Los arquitectos Budinsky y Wadowski lo ganaron y construyeron una de las bibliotecas más modernas y funcionales de Europa. Varsovia, ciudad con futuro.